Bienvenidos a Compañeros en que... Sí. ¿Quieren contarnos un poco de su viaje? ¿Bien? Mejor que bien. Y primero no dejó que su compañero hablara. Empiecen saludando a su compañero. ¡Contrólate, Karen! ¡Karen, contrólate! Ha aparecido en Zootopia en muchos años. ¡Una serpiente! ¡Para mi familia! ¡Bala de cañón! Esta no ha sido tu peor idea. Zootopia 2, la historia continúa con nuestros queridos protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como policías en la ciudad de Zootopia. Aquí te va un resumen de su nueva aventura. Trama principal. La película está ambientada varios años después del final de la primera entrega. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo misterio relacionado con la ausencia de reptiles en la ciudad. En Zootopia, los reptiles no tienen un ecosistema propio y su presencia parece estar prohibida. Para resolver el caso, los protagonistas deben explorar nuevas zonas inesperadas de la ciudad, lo que pone a prueba su creciente amistad y colaboración. Nuevo personaje, Gary la Serpiente. Se introduce un nuevo personaje llamado Gary the Snake, una serpiente que acompañará a Judy y Nick en su investigación. Su presencia marca un giro importante en la historia, ya que representa a los reptiles que han estado excluidos del ecosistema urbano. Reparto y voces. Jennifer Goodwin regresa como la voz de Judy Hopps. Jason Bateman vuelve como Nick Wilde. También se espera el regreso de personajes como Chief Bogo, Flash Slothmore y Gazelle Entendido. Como mencioné antes, hasta ahora no hay una secuela oficial de Zootopia confirmada por Disney, pero puedo ofrecerte una historia original y ficticia para un personaje que podría aparecer en una hipotética película de Zootopia 2, basada en lo que imagino podría ser una trama para el año 2025. Voy a desarrollar una historia bastante extensa en torno a un nuevo personaje, un conflicto interesante y cómo se enlaza con los personajes principales, Judy y Nick. Aquí va una versión muy detallada de un personaje nuevo en Zootopia 2. Zootopia 2. Historia de personaje. Hara Tanaka. Nombre del personaje. Hara Tanaka, especie. Panda gigante. Edad, 27 años. Ocupación. Activista medioambiental, fundadora de una organización para la preservación de la fauna de Zootopia y zonas rurales. Personalidad. Apasionada, calmada pero firme, pensativa, idealista. Tiene un fuerte sentido de justicia social y medioambiental, pero a veces sus ideales la llevan a enfrentarse con la ley. En ocasiones, se muestra demasiado confiada en sus principios, lo que la hace entrar en conflicto con los más pragmáticos como Judy. Apariencia. Un panda con un pelaje espeso, en su mayoría blanco y negro, pero con marcas especiales que evocan una imagen de las montañas de los parques nacionales. Lleva gafas de sol de estilo vintage, ropa cómoda y resistente, con un parche que dice: bajo la piel, somos todos uno. Un tatuaje en su brazo izquierdo de una hoja de bambú. Trasfondo. Hara nació en las zonas rurales de Zootopia, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, en el corazón de la Reserva Natural de Bambuella, famosa por sus frondosos bosques y hábitats salvajes. Fue criada en un ambiente tranquilo, rodeada de la naturaleza y con una conexión profunda con la vida salvaje. Sus padres, conocidos activistas ecológicos, le enseñaron desde pequeña la importancia de respetar el medio ambiente y la biodiversidad de su ciudad y las áreas circundantes. Aunque Zootopia se presentaba como una ciudad próspera, Hara creció viendo cómo los proyectos urbanos y la expansión de la infraestructura comercial estaban arrasando con ecosistemas enteros, desplazando a animales y reduciendo su espacio vital. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando los parques naturales, que había recorrido con sus padres, empezaron a ser deforestados para construir nuevos complejos comerciales de lujo, destinados a la élite de la ciudad. La sensación de injusticia fue tal que Hara decidió fundar su propia organización para luchar contra las políticas que, en su opinión, estaban destruyendo Zootopia desde dentro. Raíz viva. Desde los 20 años,
Hara luchó por la preservación del medio ambiente, organizando protestas, creando concienciación pública e incluso infiltrándose en las oficinas de grandes corporaciones para exponer los daños ecológicos que estaban causando. Su activismo, aunque inspirador, también la puso en la mira de las autoridades. A lo largo de los años, Hara se ganó tantos seguidores como detractores, especialmente en las altas esferas de la política de Zootopia, quienes la veían como una radical que obstaculizaba el progreso de la ciudad. En 2025, Hara está en la cúspide de su lucha. La organización Raíz Viva se ha expandido por toda Zootopia y las regiones circundantes, con decenas de miles de personas participando en sus campañas. Sin embargo, su activismo empieza a tomar formas cada vez más directas y, en ocasiones, ilícitas. El conflicto en Zootopia 2. El comienzo de Zootopia 2 está marcado por un nuevo escándalo ambiental. Un poderoso conglomerado de la construcción ha comenzado a destruir una nueva zona boscosa para construir el complejo Zootopia Mega, un proyecto que prometía dinamizar la economía, pero que también destruía un ecosistema esencial para la fauna local. Mientras tanto, Judy Hopps, ahora promovida a un puesto de liderazgo dentro de la Oficina Central de Policía de Zootopia, enfrenta una nueva problemática. La ciudad está en una tensión constante entre desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Hara, al enterarse de este proyecto, organiza una serie de protestas pacíficas para bloquear la obra. Sin embargo, sus métodos empiezan a ser percibidos como cada vez más radicales, y se rumorea que la organización de Hara está detrás de actos de sabotaje en las obras de construcción. Cuando un grupo de infiltrados provoca un incendio en el centro de investigación del conglomerado, se comienza a formar una gran controversia, y las autoridades sospechan de Raíz Viva. La introducción de Hara en Zootopia, Judy y Nick, ahora una dupla consolidada dentro de la policía, son asignados a investigar los sabotajes de Raíz Viva y las actividades de Hara. Aunque Judy está de acuerdo con muchas de las causas que Hara defiende, su trabajo es mantener el orden, no tomar partido. Por otro lado, Nick, que siempre ha sido un poco más pragmático, ve el peligro de radicalizar a los grupos y perder el control de la situación. Cuando los dos personajes se encuentran con Hara por primera vez, la situación es tensa. Judy intenta razonar con ella, pero Hara es firme en sus creencias y se niega a ver a la policía como aliados. En una de las confrontaciones, Hara le dice a Judy: «Hara, el sistema te ha absorbido, Hopps. ¿Realmente crees que puedes hacer algo para cambiar las cosas desde dentro? ¿O solo estás manteniendo la apariencia de que las cosas están mejorando?» A lo largo de la película, la tensión crece entre ambos lados, con Judy intentando proteger la ley y el orden, mientras que Hara se convierte en una figura cada vez más heroica para muchos activistas, pero en un obstáculo para las autoridades. Sin embargo, el dilema de Judy no es simple. Ella ve que las protestas y actos de sabotaje no son más que un grito de desesperación ante un sistema que parece estar desmoronándose ante la codicia. Desarrollo y arco de personaje de Hara no es un villano tradicional. Su motivación es genuina, aunque sus métodos no siempre lo son. A lo largo de la película, comienza a preguntarse si sus acciones están realmente cambiando algo o si solo están empeorando las cosas. Su relación con Judy evoluciona, pasando de una confrontación directa a una colaboración inesperada cuando descubren una conspiración más grande. La empresa que está destruyendo los ecosistemas de Zootopia tiene vínculos con figuras políticas poderosas, que están manipulando tanto el mercado inmobiliario como las leyes para obtener enormes ganancias. En el clímax de la película, Hara se enfrenta a un dilema moral: continuar con su activismo radical y arriesgarse a perder todo por lo que ha luchado, o unirse a Judy y Nick para exponer la verdad de una manera que podría reformar el sistema sin destruirlo. Después de un intenso enfrentamiento con los villanos de la película, Hara opta por unirse a Judy, pero con la promesa de seguir luchando por la naturaleza, aunque de una manera más estratégica. Resolución del conflicto. En el desenlace, las pruebas que Hara, Judy y Nick recopilan exponen las corruptas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, llevando a una serie de arrestos en la alta sociedad de Zootopia. Hara es vista no como una criminal, sino como una defensora de la justicia ecológica.
Aunque sus métodos siguen siendo cuestionados, su causa se convierte en una bandera dentro de la política de Zootopia, que ahora debe balancear el desarrollo con la preservación del medio ambiente de una manera más justa. En la última escena de la película, Hara se encuentra con Judy y Nick en un parque natural recién restaurado, mirando al horizonte. Hara, quizás no se pueda salvar todo, pero hay cosas que sí podemos cambiar, y yo voy a seguir luchando por ellas. A veces no es sobre ganar, sino sobre seguir adelante. Conclusión. La historia de Hara Tanaka en Zootopia 2 refleja un tema central en la sociedad actual: el equilibrio entre el progreso humano y la preservación del medio ambiente. Hara representa a aquellos que, impulsados por ideales y una fuerte conexión con la naturaleza, luchan contra la injusticia, incluso si sus métodos son cuestionados. A lo largo de la película, su personaje se desarrolla, aprendiendo que, si bien los ideales son importantes, la colaboración y el compromiso con otros también lo son para lograr cambios significativos. Zootopia 2, la historia continúa con nuestros queridos protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como policías en la ciudad de Zootopia. Aquí te va un resumen de su nueva aventura. Trama principal. La película está ambientada varios años después del final de la primera entrega. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo misterio relacionado con la ausencia de reptiles en la ciudad. En Zootopia, los reptiles no tienen un ecosistema propio y su presencia parece estar prohibida. Para resolver el caso, los protagonistas deben explorar nuevas zonas inesperadas de la ciudad, lo que pone a prueba su creciente amistad y colaboración. Nuevo personaje, Gary la Serpiente. Se introduce un nuevo personaje llamado Gary the Snake, una serpiente que acompañará a Judy y Nick en su investigación. Su presencia marca un giro importante en la historia, ya que representa a los reptiles que han estado excluidos del ecosistema urbano. Reparto y voces: Jennifer Goodwin regresa como la voz de Judy Hopps. Jason Bateman vuelve como Nick Wilde. También se espera el regreso de personajes como Chief Bogo, Flash Slothmore y Gazelle Entendido. Como mencioné antes, hasta ahora no hay una secuela oficial de Zootopia confirmada por Disney, pero puedo ofrecerte una historia original y ficticia para un personaje que podría aparecer en una hipotética película de Zootopia 2, basada en lo que imagino podría ser una trama para el año 2025. Voy a desarrollar una historia bastante extensa en torno a un nuevo personaje, un conflicto interesante y cómo se enlaza con los personajes principales, Judy y Nick. Aquí va una versión muy detallada de un personaje nuevo en Zootopia 2. Zootopia 2. Historia de personaje. Hara Tanaka. Nombre del personaje. Hara Tanaka, especie. Panda gigante. Edad, 27 años. Ocupación. Activista medioambiental, fundadora de una organización para la preservación de la fauna de Zootopia y zonas rurales. Personalidad. Apasionada, calmada pero firme, pensativa, idealista. Tiene un fuerte sentido de justicia social y medioambiental, pero a veces sus ideales la llevan a enfrentarse con la ley. En ocasiones, se muestra demasiado confiada en sus principios, lo que la hace entrar en conflicto con los más pragmáticos como Judy. Apariencia. Un panda con un pelaje espeso, en su mayoría blanco y negro, pero con marcas especiales que evocan una imagen de las montañas de los parques nacionales. Lleva gafas de sol de estilo vintage, ropa cómoda y resistente, con un parche que dice: "Bajo la piel, somos todos uno". Un tatuaje en su brazo izquierdo de una hoja de bambú. Trasfondo: Hara nació en las zonas rurales de Zootopia, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, en el corazón de la Reserva Natural de Bambuella, famosa por sus frondosos bosques y hábitats salvajes. Fue criada en un ambiente tranquilo, rodeada de la naturaleza y con una conexión profunda con la vida salvaje. Sus padres, conocidos activistas ecológicos, le enseñaron desde pequeña la importancia de respetar el medio ambiente y la biodiversidad de su ciudad y las áreas circundantes. Aunque Zootopia se presentaba como una ciudad próspera, Hara creció viendo cómo los proyectos urbanos y la expansión de la infraestructura comercial estaban arrasando con ecosistemas enteros,
desplazando a animales y reduciendo su espacio vital. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando los parques naturales, que había recorrido con sus padres, empezaron a ser deforestados para construir nuevos complejos comerciales de lujo, destinados a la élite de la ciudad. La sensación de injusticia fue tal que Hara decidió fundar su propia organización para luchar contra las políticas que, en su opinión, estaban destruyendo Zootopia desde dentro. Raíz viva. Desde los 20 años, Hara luchó por la preservación del medio ambiente, organizando protestas, creando concienciación pública e incluso infiltrándose en las oficinas de grandes corporaciones para exponer los daños ecológicos que estaban causando. Su activismo, aunque inspirador, también la puso en la mira de las autoridades. A lo largo de los años, Hara se ganó tantos seguidores como detractores, especialmente en las altas esferas de la política de Zootopia, quienes la veían como una radical que obstaculizaba el progreso de la ciudad. En 2025, Hara está en la cúspide de su lucha. La organización Raíz Viva se ha expandido por toda Zootopia y las regiones circundantes, con decenas de miles de personas participando en sus campañas. Sin embargo, su activismo empieza a tomar formas cada vez más directas y, en ocasiones, ilícitas. El conflicto en Zootopia 2. El comienzo de Zootopia 2 está marcado por un nuevo escándalo ambiental. Un poderoso conglomerado de la construcción ha comenzado a destruir una nueva zona boscosa para construir el complejo Zootopia Mega, un proyecto que prometía dinamizar la economía, pero que también destruía un ecosistema esencial para la fauna local. Mientras tanto, Judy Hopps, ahora promovida a un puesto de liderazgo dentro de la Oficina Central de Policía de Zootopia, enfrenta una nueva problemática. La ciudad está en una tensión constante entre desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Hara, al enterarse de este proyecto, organiza una serie de protestas pacíficas para bloquear la obra. Sin embargo, sus métodos empiezan a ser percibidos como cada vez más radicales, y se rumorea que la organización de Hara está detrás de actos de sabotaje en las obras de construcción. Cuando un grupo de infiltrados provoca un incendio en el centro de investigación del conglomerado, se comienza a formar una gran controversia, y las autoridades sospechan de Raíz Viva. La introducción de Hara en Zootopia, Judy y Nick, ahora una dupla consolidada dentro de la policía, son asignados a investigar los sabotajes de Raíz Viva y las actividades de Hara. Aunque Judy está de acuerdo con muchas de las causas que Hara defiende, su trabajo es mantener el orden, no tomar partido. Por otro lado, Nick, que siempre ha sido un poco más pragmático, ve el peligro de radicalizar a los grupos y perder el control de la situación. Cuando los dos personajes se encuentran con Hara por primera vez, la situación es tensa. Judy intenta razonar con ella, pero Hara es firme en sus creencias y se niega a ver a la policía como aliados. En una de las confrontaciones, Hara le dice a Judy: Hara, el sistema te ha absorbido, Hopps. ¿Realmente crees que puedes hacer algo para cambiar las cosas desde dentro? ¿O solo estás manteniendo la apariencia de que las cosas están mejorando? A lo largo de la película, la tensión crece entre ambos lados, con Judy intentando proteger la ley y el orden, mientras que Hara se convierte en una figura cada vez más heroica para muchos activistas, pero en un obstáculo para las autoridades. Sin embargo, el dilema de Judy no es simple. Ella ve que las protestas y actos de sabotaje no son más que un grito de desesperación ante un sistema que parece estar desmoronándose ante la codicia. Desarrollo y arco de personaje de Hara no es un villano tradicional. Su motivación es genuina, aunque sus métodos no siempre lo son. A lo largo de la película, comienza a preguntarse si sus acciones están realmente cambiando algo o si solo están empeorando las cosas. Su relación con Judy evoluciona, pasando de una confrontación directa a una colaboración inesperada cuando descubren una conspiración más grande. La empresa que está destruyendo los ecosistemas de Zootopia tiene vínculos con figuras políticas poderosas, que están manipulando tanto el mercado inmobiliario como las leyes para obtener enormes ganancias. En el clímax de la película, Hara se enfrenta a un dilema moral: continuar con su activismo radical y arriesgarse a perder todo por lo que ha luchado, o unirse a Judy y Nick para exponer la verdad de una manera que podría reformar el sistema sin destruirlo.
Después de un intenso enfrentamiento con los villanos de la película, Hara opta por unirse a Judy, pero con la promesa de seguir luchando por la naturaleza, aunque de una manera más estratégica. Resolución del conflicto. En el desenlace, las pruebas que Hara, Judy y Nick recopilan exponen las corruptas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, llevando a una serie de arrestos en la alta sociedad de Zootopia. Hara es vista no como una criminal, sino como una defensora de la justicia ecológica. Aunque sus métodos siguen siendo cuestionados, su causa se convierte en una bandera dentro de la política de Zootopia, que ahora debe balancear el desarrollo con la preservación del medio ambiente de una manera más justa. En la última escena de la película, Hara se encuentra con Judy y Nick en un parque natural recién restaurado, mirando al horizonte. Hara: quizás no se pueda salvar todo, pero hay cosas que sí podemos cambiar, y yo voy a seguir luchando por ellas. A veces no es sobre ganar, sino sobre seguir adelante. Conclusión. La historia de Hara Tanaka en Zootopia 2 refleja un tema central en la sociedad actual: el equilibrio entre el progreso humano y la preservación del medio ambiente. Hara representa a aquellos que, impulsados por ideales y una fuerte conexión con la naturaleza, luchan contra la injusticia, incluso si sus métodos son cuestionados. A lo largo de la película, su personaje se desarrolla, aprendiendo que, si bien los ideales son importantes, la colaboración y el compromiso con otros también lo son para lograr cambios significativos. Zootopia 2, la historia continúa con nuestros queridos protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como policías en la ciudad de Zootopia. Aquí te va un resumen de su nueva aventura. Trama principal. La película está ambientada varios años después del final de la primera entrega. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo misterio relacionado con la ausencia de reptiles en la ciudad. En Zootopia, los reptiles no tienen un ecosistema propio y su presencia parece estar prohibida. Para resolver el caso, los protagonistas deben explorar nuevas zonas inesperadas de la ciudad, lo que pone a prueba su creciente amistad y colaboración. Nuevo personaje: Gary la Serpiente. Se introduce un nuevo personaje llamado Gary the Snake, una serpiente que acompañará a Judy y Nick en su investigación. Su presencia marca un giro importante en la historia, ya que representa a los reptiles que han estado excluidos del ecosistema urbano. Reparto y voces: Jennifer Goodwin regresa como la voz de Judy Hopps. Jason Bateman vuelve como Nick Wilde. También se espera el regreso de personajes como Chief Bogo, Flash Slothmore y Gazelle Entendido. Como mencioné antes, hasta ahora no hay una secuela oficial de Zootopia confirmada por Disney, pero puedo ofrecerte una historia original y ficticia para un personaje que podría aparecer en una hipotética película de Zootopia 2, basada en lo que imagino podría ser una trama para el año 2025. Voy a desarrollar una historia bastante extensa en torno a un nuevo personaje, un conflicto interesante y cómo se enlaza con los personajes principales, Judy y Nick. Aquí va una versión muy detallada de un personaje nuevo en Zootopia 2. Zootopia 2. Historia de personaje: Hara Tanaka. Nombre del personaje: Hara Tanaka, especie: panda gigante. Edad: 27 años. Ocupación: activista medioambiental, fundadora de una organización para la preservación de la fauna de Zootopia y zonas rurales. Personalidad: apasionada, calmada pero firme, pensativa, idealista. Tiene un fuerte sentido de justicia social y medioambiental, pero a veces sus ideales la llevan a enfrentarse con la ley. En ocasiones, se muestra demasiado confiada en sus principios, lo que la hace entrar en conflicto con los más pragmáticos como Judy. Apariencia: un panda con un pelaje espeso, en su mayoría blanco y negro, pero con marcas especiales que evocan una imagen de las montañas de los parques nacionales. Lleva gafas de sol de estilo vintage, ropa cómoda y resistente, con un parche que dice: bajo la piel, somos todos uno. Un tatuaje en su brazo izquierdo de una hoja de bambú. Trasfondo: Hara nació en las zonas rurales de Zootopia, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, en el corazón de la Reserva Natural de Bambuella, famosa por sus frondosos bosques
y hábitats salvajes. Fue criada en un ambiente tranquilo, rodeada de la naturaleza y con una conexión profunda con la vida salvaje. Sus padres, conocidos activistas ecológicos, le enseñaron desde pequeña la importancia de respetar el medio ambiente y la biodiversidad de su ciudad y las áreas circundantes. Aunque Zootopia se presentaba como una ciudad próspera, Hara creció viendo cómo los proyectos urbanos y la expansión de la infraestructura comercial estaban arrasando con ecosistemas enteros, desplazando a animales y reduciendo su espacio vital. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando los parques naturales, que había recorrido con sus padres, empezaron a ser deforestados para construir nuevos complejos comerciales de lujo, destinados a la élite de la ciudad. La sensación de injusticia fue tal que Hara decidió fundar su propia organización para luchar contra las políticas que, en su opinión, estaban destruyendo Zootopia desde dentro. Raíz Viva. Desde los 20 años, Hara luchó por la preservación del medio ambiente, organizando protestas, creando concienciación pública e incluso infiltrándose en las oficinas de grandes corporaciones para exponer los daños ecológicos que estaban causando. Su activismo, aunque inspirador, también la puso en la mira de las autoridades. A lo largo de los años, Hara se ganó tantos seguidores como detractores, especialmente en las altas esferas de la política de Zootopia, quienes la veían como una radical que obstaculizaba el progreso de la ciudad. En 2025, Hara está en la cúspide de su lucha. La organización Raíz Viva se ha expandido por toda Zootopia y las regiones circundantes, con decenas de miles de personas participando en sus campañas. Sin embargo, su activismo empieza a tomar formas cada vez más directas y, en ocasiones, ilícitas. El conflicto en Zootopia 2. El comienzo de Zootopia 2 está marcado por un nuevo escándalo ambiental. Un poderoso conglomerado de la construcción ha comenzado a destruir una nueva zona boscosa para construir el complejo Zootopia Mega, un proyecto que prometía dinamizar la economía, pero que también destruía un ecosistema esencial para la fauna local. Mientras tanto, Judy Hopps, ahora promovida a un puesto de liderazgo dentro de la Oficina Central de Policía de Zootopia, enfrenta una nueva problemática. La ciudad está en una tensión constante entre desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Hara, al enterarse de este proyecto, organiza una serie de protestas pacíficas para bloquear la obra. Sin embargo, sus métodos empiezan a ser percibidos como cada vez más radicales, y se rumorea que la organización de Hara está detrás de actos de sabotaje en las obras de construcción. Cuando un grupo de infiltrados provoca un incendio en el centro de investigación del conglomerado, se comienza a formar una gran controversia, y las autoridades sospechan de Raíz Viva. La introducción de Hara en Zootopia, Judy y Nick, ahora una dupla consolidada dentro de la policía, son asignados a investigar los sabotajes de Raíz Viva y las actividades de Hara. Aunque Judy está de acuerdo con muchas de las causas que Hara defiende, su trabajo es mantener el orden, no tomar partido. Por otro lado, Nick, que siempre ha sido un poco más pragmático, ve el peligro de radicalizar a los grupos y perder el control de la situación. Cuando los dos personajes se encuentran con Hara por primera vez, la situación es tensa. Judy intenta razonar con ella, pero Hara es firme en sus creencias y se niega a ver a la policía como aliados. En una de las confrontaciones, Hara le dice a Judy, «Hara, el sistema te ha absorbido, Hopps. ¿Realmente crees que puedes hacer algo para cambiar las cosas desde dentro? ¿O solo estás manteniendo la apariencia de que las cosas están mejorando?» A lo largo de la película, la tensión crece entre ambos lados, con Judy intentando proteger la ley y el orden, mientras que Hara se convierte en una figura cada vez más heroica para muchos activistas, pero en un obstáculo para las autoridades. Sin embargo, el dilema de Judy no es simple. Ella ve que las protestas y actos de sabotaje no son más que un grito de desesperación ante un sistema que parece estar desmoronándose ante la codicia. Desarrollo y arco de personaje de Hara no es un villano tradicional. Su motivación es genuina, aunque sus métodos no siempre lo son. A lo largo de la película, comienza a preguntarse si sus acciones están realmente cambiando algo o si solo están empeorando las cosas. Su relación con Judy evoluciona, pasando de una confrontación directa a una colaboración inesperada,
cuando descubren una conspiración más grande. La empresa que está destruyendo los ecosistemas de Zootopia tiene vínculos con figuras políticas poderosas, que están manipulando tanto el mercado inmobiliario como las leyes para obtener enormes ganancias. En el clímax de la película, Hara se enfrenta a un dilema moral: continuar con su activismo radical y arriesgarse a perder todo por lo que ha luchado, o unirse a Judy y Nick para exponer la verdad de una manera que podría reformar el sistema sin destruirlo. Después de un intenso enfrentamiento con los villanos de la película, Hara opta por unirse a Judy, pero con la promesa de seguir luchando por la naturaleza, aunque de una manera más estratégica. Resolución del conflicto. En el desenlace, las pruebas que Hara, Judy y Nick recopilan exponen las corruptas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, llevando a una serie de arrestos en la alta sociedad de Zootopia. Hara es vista no como una criminal, sino como una defensora de la justicia ecológica. Aunque sus métodos siguen siendo cuestionados, su causa se convierte en una bandera dentro de la política de Zootopia, que ahora debe balancear el desarrollo con la preservación del medio ambiente de una manera más justa. En la última escena de la película, Hara se encuentra con Judy y Nick en un parque natural recién restaurado, mirando al horizonte. Hara: quizás no se pueda salvar todo, pero hay cosas que sí podemos cambiar, y yo voy a seguir luchando por ellas. A veces no es sobre ganar, sino sobre seguir adelante. Conclusión. La historia de Hara Tanaka en Zootopia 2 refleja un tema central en la sociedad actual: el equilibrio entre el progreso humano y la preservación del medio ambiente. Hara representa a aquellos que, impulsados por ideales y una fuerte conexión con la naturaleza, luchan contra la injusticia, incluso si sus métodos son cuestionados. A lo largo de la película, su personaje se desarrolla, aprendiendo que, si bien los ideales son importantes, la colaboración y el compromiso con otros también lo son para lograr cambios significativos. Zootopia 2, la historia continúa con nuestros queridos protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como policías en la ciudad de Zootopia. Aquí te va un resumen de su nueva aventura. Trama principal. La película está ambientada varios años después del final de la primera entrega. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo misterio relacionado con la ausencia de reptiles en la ciudad. En Zootopia, los reptiles no tienen un ecosistema propio y su presencia parece estar prohibida. Para resolver el caso, los protagonistas deben explorar nuevas zonas inesperadas de la ciudad, lo que pone a prueba su creciente amistad y colaboración. Nuevo personaje: Gary la Serpiente. Se introduce un nuevo personaje llamado Gary the Snake, una serpiente que acompañará a Judy y Nick en su investigación. Su presencia marca un giro importante en la historia, ya que representa a los reptiles que han estado excluidos del ecosistema urbano. Reparto y voces: Jennifer Goodwin regresa como la voz de Judy Hopps. Jason Bateman vuelve como Nick Wilde. También se espera el regreso de personajes como Chief Bogo, Flash Slothmore y Gazelle Entendido. Como mencioné antes, hasta ahora no hay una secuela oficial de Zootopia confirmada por Disney, pero puedo ofrecerte una historia original y ficticia para un personaje que podría aparecer en una hipotética película de Zootopia 2, basada en lo que imagino podría ser una trama para el año 2025. Voy a desarrollar una historia bastante extensa en torno a un nuevo personaje, un conflicto interesante y cómo se enlaza con los personajes principales, Judy y Nick. Aquí va una versión muy detallada de un personaje nuevo en Zootopia 2. Zootopia 2. Historia de personaje: Hara Tanaka. Nombre del personaje: Hara Tanaka, especie: panda gigante. Edad: 27 años. Ocupación: activista medioambiental, fundadora de una organización para la preservación de la fauna de Zootopia y zonas rurales. Personalidad: apasionada, calmada pero firme, pensativa, idealista. Tiene un fuerte sentido de justicia social y medioambiental, pero a veces sus ideales la llevan a enfrentarse con la ley. En ocasiones, se muestra demasiado confiada en sus principios, lo que la hace entrar en conflicto con los más pragmáticos como Judy. Apariencia: un panda con un pelaje espeso,
en su mayoría blanco y negro, pero con marcas especiales que evocan una imagen de las montañas de los parques nacionales. Lleva gafas de sol de estilo vintage, ropa cómoda y resistente, con un parche que dice, bajo la piel, somos todos uno. Un tatuaje en su brazo izquierdo de una hoja de bambú. Trasfondo Jara nació en las zonas rurales de Zootopia, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, en el corazón de la Reserva Natural de Bambuella, famosa por sus frondosos bosques y hábitats salvajes. Fue criada en un ambiente tranquilo, rodeada de la naturaleza y con una conexión profunda con la vida salvaje. Sus padres, conocidos activistas ecológicos, le enseñaron desde pequeña la importancia de respetar el medio ambiente y la biodiversidad de su ciudad y las áreas circundantes. Aunque Zootopia se presentaba como una ciudad próspera, Jara creció viendo cómo los proyectos urbanos y la expansión de la infraestructura comercial estaban arrasando con ecosistemas enteros, desplazando a animales y reduciendo su espacio vital. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando los parques naturales, que había recorrido con sus padres, empezaron a ser deforestados para construir nuevos complejos comerciales de lujo, destinados a la élite de la ciudad. La sensación de injusticia fue tal que Jara decidió fundar su propia organización para luchar contra las políticas que, en su opinión, estaban destruyendo Zootopia desde dentro. Raíz Viva. Desde los 20 años, Jara luchó por la preservación del medio ambiente, organizando protestas, creando concienciación pública e incluso infiltrándose en las oficinas de grandes corporaciones para exponer los daños ecológicos que estaban causando. Su activismo, aunque inspirador, también la puso en la mira de las autoridades. A lo largo de los años, Jara se ganó tantos seguidores como detractores, especialmente en las altas esferas de la política de Zootopia, quienes la veían como una radical que obstaculizaba el progreso de la ciudad. En 2025, Jara está en la cúspide de su lucha. La organización Raíz Viva se ha expandido por toda Zootopia y las regiones circundantes, con decenas de miles de personas participando en sus campañas. Sin embargo, su activismo empieza a tomar formas cada vez más directas y, en ocasiones, ilícitas. El conflicto en Zootopia 2. El comienzo de Zootopia 2 está marcado por un nuevo escándalo ambiental. Un poderoso conglomerado de la construcción ha comenzado a destruir una nueva zona boscosa para construir el complejo Zootopia Mega, un proyecto que prometía dinamizar la economía, pero que también destruía un ecosistema esencial para la fauna local. Mientras tanto, Judy Hopps, ahora promovida a un puesto de liderazgo dentro de la Oficina Central de Policía de Zootopia, enfrenta una nueva problemática. La ciudad está en una tensión constante entre desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Jara, al enterarse de este proyecto, organiza una serie de protestas pacíficas para bloquear la obra. Sin embargo, sus métodos empiezan a ser percibidos como cada vez más radicales, y se rumorea que la organización de Jara está detrás de actos de sabotaje en las obras de construcción. Cuando un grupo de infiltrados provoca un incendio en el centro de investigación del conglomerado, se comienza a formar una gran controversia, y las autoridades sospechan de Raíz Viva. La introducción de Jara en Zootopia, Judy y Nick, ahora una dupla consolidada dentro de la policía, son asignados a investigar los sabotajes de Raíz Viva y las actividades de Jara. Aunque Judy está de acuerdo con muchas de las causas que Jara defiende, su trabajo es mantener el orden, no tomar partido. Por otro lado, Nick, que siempre ha sido un poco más pragmático, ve el peligro de radicalizar a los grupos y perder el control de la situación. Cuando los dos personajes se encuentran con Jara por primera vez, la situación es tensa. Judy intenta razonar con ella, pero Jara es firme en sus creencias y se niega a ver a la policía como aliados. En una de las confrontaciones, Jara le dice a Judy, «Jara, el sistema te ha absorbido, Hopps. ¿Realmente crees que puedes hacer algo para cambiar las cosas desde dentro? ¿O solo estás manteniendo la apariencia de que las cosas están mejorando?» A lo largo de la película, la tensión crece entre ambos lados, con Judy intentando proteger la ley y el orden, mientras que Jara se convierte en una figura cada vez más heroica para muchos activistas, pero en un obstáculo para las autoridades. Sin embargo, el dilema de Judy no es simple.
Ella ve que las protestas y actos de sabotaje no son más que un grito de desesperación ante un sistema que parece estar desmoronándose ante la codicia. Desarrollo y arco de personaje de Hara Hara no es un villano tradicional. Su motivación es genuina, aunque sus métodos no siempre lo son. A lo largo de la película, comienza a preguntarse si sus acciones están realmente cambiando algo o si solo están empeorando las cosas. Su relación con Judy evoluciona, pasando de una confrontación directa a una colaboración inesperada cuando descubren una conspiración más grande. La empresa que está destruyendo los ecosistemas de Zootopia tiene vínculos con figuras políticas poderosas, que están manipulando tanto el mercado inmobiliario como las leyes para obtener enormes ganancias. En el clímax de la película, Hara se enfrenta a un dilema moral: continuar con su activismo radical y arriesgarse a perder todo por lo que ha luchado, o unirse a Judy y Nick para exponer la verdad de una manera que podría reformar el sistema sin destruirlo. Después de un intenso enfrentamiento con los villanos de la película, Hara opta por unirse a Judy, pero con la promesa de seguir luchando por la naturaleza, aunque de una manera más estratégica. Resolución del conflicto. En el desenlace, las pruebas que Hara, Judy y Nick recopilan exponen las corruptas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, llevando a una serie de arrestos en la alta sociedad de Zootopia. Hara es vista no como una criminal, sino como una defensora de la justicia ecológica. Aunque sus métodos siguen siendo cuestionados, su causa se convierte en una bandera dentro de la política de Zootopia, que ahora debe balancear el desarrollo con la preservación del medio ambiente de una manera más justa. En la última escena de la película, Hara se encuentra con Judy y Nick en un parque natural recién restaurado, mirando al horizonte. Hara: quizás no se pueda salvar todo, pero hay cosas que sí podemos cambiar, y yo voy a seguir luchando por ellas. A veces no es sobre ganar, sino sobre seguir adelante. Conclusión. La historia de Hara Tanaka en Zootopia 2 refleja un tema central en la sociedad actual: el equilibrio entre el progreso humano y la preservación del medio ambiente. Hara representa a aquellos que, impulsados por ideales y una fuerte conexión con la naturaleza, luchan contra la injusticia, incluso si sus métodos son cuestionados. A lo largo de la película, su personaje se desarrolla, aprendiendo que, si bien los ideales son importantes, la colaboración y el compromiso con otros también lo son para lograr cambios significativos. Zootopia 2, la historia continúa con nuestros queridos protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como policías en la ciudad de Zootopia. Aquí te va un resumen de su nueva aventura. Trama principal. La película está ambientada varios años después del final de la primera entrega. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo misterio relacionado con la ausencia de reptiles en la ciudad. En Zootopia, los reptiles no tienen un ecosistema propio y su presencia parece estar prohibida. Para resolver el caso, los protagonistas deben explorar nuevas zonas inesperadas de la ciudad, lo que pone a prueba su creciente amistad y colaboración. Nuevo personaje: Gary la Serpiente. Se introduce un nuevo personaje llamado Gary the Snake, una serpiente que acompañará a Judy y Nick en su investigación. Su presencia marca un giro importante en la historia, ya que representa a los reptiles que han estado excluidos del ecosistema urbano. Reparto y voces: Jennifer Goodwin regresa como la voz de Judy Hopps. Jason Bateman vuelve como Nick Wilde. También se espera el regreso de personajes como Chief Bogo, Flash Slothmore y Gazelle Entendido. Como mencioné antes, hasta ahora no hay una secuela oficial de Zootopia confirmada por Disney, pero puedo ofrecerte una historia original y ficticia para un personaje que podría aparecer en una hipotética película de Zootopia 2, basada en lo que imagino podría ser una trama para el año 2025. Voy a desarrollar una historia bastante extensa en torno a un nuevo personaje, un conflicto interesante y cómo se enlaza con los personajes principales, Judy y Nick. Aquí va una versión muy detallada de un personaje nuevo en Zootopia 2. Zootopia 2. Historia de personaje: Hara Tanaka. Nombre del personaje: Hara Tanaka, especie: panda gigante. Edad: 27 años. Ocupación: activista medioambiental,
fundadora de una organización para la preservación de la fauna de Zootopia y zonas rurales. Personalidad: apasionada, calmada pero firme, pensativa, idealista. Tiene un fuerte sentido de justicia social y medioambiental, pero a veces sus ideales la llevan a enfrentarse con la ley. En ocasiones, se muestra demasiado confiada en sus principios, lo que la hace entrar en conflicto con los más pragmáticos como Judy. Apariencia: un panda con un pelaje espeso, en su mayoría blanco y negro, pero con marcas especiales que evocan una imagen de las montañas de los parques nacionales. Lleva gafas de sol de estilo vintage, ropa cómoda y resistente, con un parche que dice: "Bajo la piel, somos todos uno". Un tatuaje en su brazo izquierdo de una hoja de bambú. Trasfondo: Jara nació en las zonas rurales de Zootopia, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, en el corazón de la Reserva Natural de Bambuella, famosa por sus frondosos bosques y hábitats salvajes. Fue criada en un ambiente tranquilo, rodeada de la naturaleza y con una conexión profunda con la vida salvaje. Sus padres, conocidos activistas ecológicos, le enseñaron desde pequeña la importancia de respetar el medio ambiente y la biodiversidad de su ciudad y las áreas circundantes. Aunque Zootopia se presentaba como una ciudad próspera, Jara creció viendo cómo los proyectos urbanos y la expansión de la infraestructura comercial estaban arrasando con ecosistemas enteros, desplazando a animales y reduciendo su espacio vital. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando los parques naturales, que había recorrido con sus padres, empezaron a ser deforestados para construir nuevos complejos comerciales de lujo, destinados a la élite de la ciudad. La sensación de injusticia fue tal que Jara decidió fundar su propia organización para luchar contra las políticas que, en su opinión, estaban destruyendo Zootopia desde dentro. Raíz Viva. Desde los 20 años, Jara luchó por la preservación del medio ambiente, organizando protestas, creando concienciación pública e incluso infiltrándose en las oficinas de grandes corporaciones para exponer los daños ecológicos que estaban causando. Su activismo, aunque inspirador, también la puso en la mira de las autoridades. A lo largo de los años, Jara se ganó tantos seguidores como detractores, especialmente en las altas esferas de la política de Zootopia, quienes la veían como una radical que obstaculizaba el progreso de la ciudad. En 2025, Jara está en la cúspide de su lucha. La organización Raíz Viva se ha expandido por toda Zootopia y las regiones circundantes, con decenas de miles de personas participando en sus campañas. Sin embargo, su activismo empieza a tomar formas cada vez más directas y, en ocasiones, ilícitas. El conflicto en Zootopia 2. El comienzo de Zootopia 2 está marcado por un nuevo escándalo ambiental. Un poderoso conglomerado de la construcción ha comenzado a destruir una nueva zona boscosa para construir el complejo Zootopia Mega, un proyecto que prometía dinamizar la economía, pero que también destruía un ecosistema esencial para la fauna local. Mientras tanto, Judy Hopps, ahora promovida a un puesto de liderazgo dentro de la Oficina Central de Policía de Zootopia, enfrenta una nueva problemática. La ciudad está en una tensión constante entre desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Jara, al enterarse de este proyecto, organiza una serie de protestas pacíficas para bloquear la obra. Sin embargo, sus métodos empiezan a ser percibidos como cada vez más radicales, y se rumorea que la organización de Jara está detrás de actos de sabotaje en las obras de construcción. Cuando un grupo de infiltrados provoca un incendio en el centro de investigación del conglomerado, se comienza a formar una gran controversia, y las autoridades sospechan de Raíz Viva. La introducción de Jara en Zootopia, Judy y Nick, ahora una dupla consolidada dentro de la policía, son asignados a investigar los sabotajes de Raíz Viva y las actividades de Jara. Aunque Judy está de acuerdo con muchas de las causas que Jara defiende, su trabajo es mantener el orden, no tomar partido. Por otro lado, Nick, que siempre ha sido un poco más pragmático, ve el peligro de radicalizar a los grupos y perder el control de la situación. Cuando los dos personajes se encuentran con Jara por primera vez, la situación es tensa. Judy intenta razonar con ella, pero Jara es firme en sus creencias y se niega a ver a la policía como aliados. En una de las confrontaciones,
Hara le dice a Judy, Hara, el sistema te ha absorbido, Hobbs. ¿Realmente crees que puedes hacer algo para cambiar las cosas desde dentro? ¿O solo estás manteniendo la apariencia de que las cosas están mejorando? A lo largo de la película, la tensión crece entre ambos lados, con Judy intentando proteger la ley y el orden, mientras que Hara se convierte en una figura cada vez más heroica para muchos activistas, pero en un obstáculo para las autoridades. Sin embargo, el dilema de Judy no es simple. Ella ve que las protestas y actos de sabotaje no son más que un grito de desesperación ante un sistema que parece estar desmoronándose ante la codicia. Desarrollo y arco de personaje de Hara Hara no es un villano tradicional. Su motivación es genuina, aunque sus métodos no siempre lo son. A lo largo de la película, comienza a preguntarse si sus acciones están realmente cambiando algo o si solo están empeorando las cosas. Su relación con Judy evoluciona, pasando de una confrontación directa a una colaboración inesperada cuando descubren una conspiración más grande. La empresa que está destruyendo los ecosistemas de Zootopia tiene vínculos con figuras políticas poderosas, que están manipulando tanto el mercado inmobiliario como las leyes para obtener enormes ganancias. En el clímax de la película, Hara se enfrenta a un dilema moral: continuar con su activismo radical y arriesgarse a perder todo por lo que ha luchado, o unirse a Judy y Nick para exponer la verdad de una manera que podría reformar el sistema sin destruirlo. Después de un intenso enfrentamiento con los villanos de la película, Hara opta por unirse a Judy, pero con la promesa de seguir luchando por la naturaleza, aunque de una manera más estratégica. Resolución del conflicto. En el desenlace, las pruebas que Hara, Judy y Nick recopilan exponen las corruptas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, llevando a una serie de arrestos en la alta sociedad de Zootopia. Hara es vista no como una criminal, sino como una defensora de la justicia ecológica. Aunque sus métodos siguen siendo cuestionados, su causa se convierte en una bandera dentro de la política de Zootopia, que ahora debe balancear el desarrollo con la preservación del medio ambiente de una manera más justa. En la última escena de la película, Hara se encuentra con Judy y Nick en un parque natural recién restaurado, mirando al horizonte. Hara, quizás no se pueda salvar todo, pero hay cosas que sí podemos cambiar, y yo voy a seguir luchando por ellas. A veces no es sobre ganar, sino sobre seguir adelante. Conclusión. La historia de Hara Tanaka en Zootopia 2 refleja un tema central en la sociedad actual: el equilibrio entre el progreso humano y la preservación del medio ambiente. Hara representa a aquellos que, impulsados por ideales y una fuerte conexión con la naturaleza, luchan contra la injusticia, incluso si sus métodos son cuestionados. A lo largo de la película, su personaje se desarrolla, aprendiendo que, si bien los ideales son importantes, la colaboración y el compromiso con otros también lo son para lograr cambios significativos. Zootopia 2, la historia continúa con nuestros queridos protagonistas Judy Hobbs y Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como policías en la ciudad de Zootopia. Aquí te va un resumen de su nueva aventura. Trama principal. La película está ambientada varios años después del final de la primera entrega. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo misterio relacionado con la ausencia de reptiles en la ciudad. En Zootopia, los reptiles no tienen un ecosistema propio y su presencia parece estar prohibida. Para resolver el caso, los protagonistas deben explorar nuevas zonas inesperadas de la ciudad, lo que pone a prueba su creciente amistad y colaboración. Nuevo personaje: Gary la Serpiente. Se introduce un nuevo personaje llamado Gary the Snake, una serpiente que acompañará a Judy y Nick en su investigación. Su presencia marca un giro importante en la historia, ya que representa a los reptiles que han estado excluidos del ecosistema urbano. Reparto y voces: Jennifer Goodwin regresa como la voz de Judy Hobbs. Jason Bateman vuelve como Nick Wilde. También se espera el regreso de personajes como Chief Bogo, Flash Slothmore y Gazelle Entendido. Como mencioné antes, hasta ahora no hay una secuela oficial de Zootopia confirmada por Disney, pero puedo ofrecerte una historia original y ficticia para un personaje que podría aparecer en una hipotética película de Zootopia 2, basada en lo que imagino podría ser una trama para el año 2025.
Voy a desarrollar una historia bastante extensa en torno a un nuevo personaje, un conflicto interesante y cómo se enlaza con los personajes principales, Judy y Nick. Aquí va una versión muy detallada de un personaje nuevo en Zootopia 2. Zootopia 2. Historia de personaje. Hara Tanaka. Nombre del personaje. Hara Tanaka, especie. Panda gigante. Edad, 27 años. Ocupación. Activista medioambiental, fundadora de una organización para la preservación de la fauna de Zootopia y zonas rurales. Personalidad. Apasionada, calmada pero firme, pensativa, idealista. Tiene un fuerte sentido de justicia social y medioambiental, pero a veces sus ideales la llevan a enfrentarse con la ley. En ocasiones, se muestra demasiado confiada en sus principios, lo que la hace entrar en conflicto con los más pragmáticos como Judy. Apariencia. Un panda con un pelaje espeso, en su mayoría blanco y negro, pero con marcas especiales que evocan una imagen de las montañas de los parques nacionales. Lleva gafas de sol de estilo vintage, ropa cómoda y resistente, con un parche que dice, bajo la piel, somos todos uno. Un tatuaje en su brazo izquierdo de una hoja de bambú. Trasfondo. Hara nació en las zonas rurales de Zootopia, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, en el corazón de la Reserva Natural de Bambuella, famosa por sus frondosos bosques y hábitats salvajes. Fue criada en un ambiente tranquilo, rodeada de la naturaleza y con una conexión profunda con la vida salvaje. Sus padres, conocidos activistas ecológicos, le enseñaron desde pequeña la importancia de respetar el medio ambiente y la biodiversidad de su ciudad y las áreas circundantes. Aunque Zootopia se presentaba como una ciudad próspera, Hara creció viendo cómo los proyectos urbanos y la expansión de la infraestructura comercial estaban arrasando con ecosistemas enteros, desplazando a animales y reduciendo su espacio vital. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando los parques naturales, que había recorrido con sus padres, empezaron a ser deforestados para construir nuevos complejos comerciales de lujo, destinados a la élite de la ciudad. La sensación de injusticia fue tal que Hara decidió fundar su propia organización para luchar contra las políticas que, en su opinión, estaban destruyendo Zootopia desde dentro. Raíz Viva. Desde los 20 años, Hara luchó por la preservación del medio ambiente, organizando protestas, creando concienciación pública e incluso infiltrándose en las oficinas de grandes corporaciones para exponer los daños ecológicos que estaban causando. Su activismo, aunque inspirador, también la puso en la mira de las autoridades. A lo largo de los años, Hara se ganó tantos seguidores como detractores, especialmente en las altas esferas de la política de Zootopia, quienes la veían como una radical que obstaculizaba el progreso de la ciudad. En 2025, Hara está en la cúspide de su lucha. La organización Raíz Viva se ha expandido por toda Zootopia y las regiones circundantes, con decenas de miles de personas participando en sus campañas. Sin embargo, su activismo empieza a tomar formas cada vez más directas y, en ocasiones, ilícitas. El conflicto en Zootopia 2. El comienzo de Zootopia 2 está marcado por un nuevo escándalo ambiental. Un poderoso conglomerado de la construcción ha comenzado a destruir una nueva zona boscosa para construir el complejo Zootopia Mega, un proyecto que prometía dinamizar la economía, pero que también destruía un ecosistema esencial para la fauna local. Mientras tanto, Judy Hopps, ahora promovida a un puesto de liderazgo dentro de la Oficina Central de Policía de Zootopia, enfrenta una nueva problemática. La ciudad está en una tensión constante entre desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Hara, al enterarse de este proyecto, organiza una serie de protestas pacíficas para bloquear la obra. Sin embargo, sus métodos empiezan a ser percibidos como cada vez más radicales, y se rumorea que la organización de Hara está detrás de actos de sabotaje en las obras de construcción. Cuando un grupo de infiltrados provoca un incendio en el centro de investigación del conglomerado, se comienza a formar una gran controversia, y las autoridades sospechan de Raíz Viva. La introducción de Hara en Zootopia, Judy y Nick, ahora una dupla consolidada dentro de la policía, son asignados a investigar los sabotajes de Raíz Viva
y las actividades de Hara. Aunque Judy está de acuerdo con muchas de las causas que Hara defiende, su trabajo es mantener el orden, no tomar partido. Por otro lado, Nick, que siempre ha sido un poco más pragmático, ve el peligro de radicalizar a los grupos y perder el control de la situación. Cuando los dos personajes se encuentran con Hara por primera vez, la situación es tensa. Judy intenta razonar con ella, pero Hara es firme en sus creencias y se niega a ver a la policía como aliados. En una de las confrontaciones, Hara le dice a Judy, «Hara, el sistema te ha absorbido, Hobbs. ¿Realmente crees que puedes hacer algo para cambiar las cosas desde dentro? ¿O solo estás manteniendo la apariencia de que las cosas están mejorando?» A lo largo de la película, la tensión crece entre ambos lados, con Judy intentando proteger la ley y el orden, mientras que Hara se convierte en una figura cada vez más heroica para muchos activistas, pero en un obstáculo para las autoridades. Sin embargo, el dilema de Judy no es simple. Ella ve que las protestas y actos de sabotaje no son más que un grito de desesperación ante un sistema que parece estar desmoronándose ante la codicia. Desarrollo y arco de personaje de Hara Hara no es un villano tradicional. Su motivación es genuina, aunque sus métodos no siempre lo son. A lo largo de la película, comienza a preguntarse si sus acciones están realmente cambiando algo o si solo están empeorando las cosas. Su relación con Judy evoluciona, pasando de una confrontación directa a una colaboración inesperada cuando descubren una conspiración más grande. La empresa que está destruyendo los ecosistemas de Zootopia tiene vínculos con figuras políticas poderosas, que están manipulando tanto el mercado inmobiliario como las leyes para obtener enormes ganancias. En el clímax de la película, Hara se enfrenta a un dilema moral: continuar con su activismo radical y arriesgarse a perder todo por lo que ha luchado, o unirse a Judy y Nick para exponer la verdad de una manera que podría reformar el sistema sin destruirlo. Después de un intenso enfrentamiento con los villanos de la película, Hara opta por unirse a Judy, pero con la promesa de seguir luchando por la naturaleza, aunque de una manera más estratégica. Resolución del conflicto. En el desenlace, las pruebas que Hara, Judy y Nick recopilan exponen las corruptas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, llevando a una serie de arrestos en la alta sociedad de Zootopia. Hara es vista no como una criminal, sino como una defensora de la justicia ecológica. Aunque sus métodos siguen siendo cuestionados, su causa se convierte en una bandera dentro de la política de Zootopia, que ahora debe balancear el desarrollo con la preservación del medio ambiente de una manera más justa. En la última escena de la película, Hara se encuentra con Judy y Nick en un parque natural recién restaurado, mirando al horizonte. Hara, quizás no se pueda salvar todo, pero hay cosas que sí podemos cambiar, y yo voy a seguir luchando por ellas. A veces no es sobre ganar, sino sobre seguir adelante. Conclusión. La historia de Hara Tanaka en Zootopia 2 refleja un tema central en la sociedad actual: el equilibrio entre el progreso humano y la preservación del medio ambiente. Hara representa a aquellos que, impulsados por ideales y una fuerte conexión con la naturaleza, luchan contra la injusticia, incluso si sus métodos son cuestionados. A lo largo de la película, su personaje se desarrolla, aprendiendo que, si bien los ideales son importantes, la colaboración y el compromiso con otros también lo son para lograr cambios significativos. Zootopia 2, la historia continúa con nuestros queridos protagonistas Judy Hobbs y Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como policías en la ciudad de Zootopia. Aquí te va un resumen de su nueva aventura. Trama principal. La película está ambientada varios años después del final de la primera entrega. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo misterio relacionado con la ausencia de reptiles en la ciudad. En Zootopia, los reptiles no tienen un ecosistema propio y su presencia parece estar prohibida. Para resolver el caso, los protagonistas deben explorar nuevas zonas inesperadas de la ciudad, lo que pone a prueba su creciente amistad y colaboración. Nuevo personaje: Gary la Serpiente. Se introduce un nuevo personaje llamado Gary the Snake, una serpiente que acompañará a Judy y Nick en su investigación. Su presencia marca un giro importante en la historia, ya que representa a los reptiles que han estado excluidos del ecosistema urbano.
Reparto y voces. Jennifer Goodwin regresa como la voz de Judy Hopps. Jason Bateman vuelve como Nick Wilde. También se espera el regreso de personajes como Chief Bogo, Flash Slothmore y Gazelle Entendido. Como mencioné antes, hasta ahora no hay una secuela oficial de Zootopia confirmada por Disney, pero puedo ofrecerte una historia original y ficticia para un personaje que podría aparecer en una hipotética película de Zootopia 2, basada en lo que imagino podría ser una trama para el año 2025. Voy a desarrollar una historia bastante extensa en torno a un nuevo personaje, un conflicto interesante y cómo se enlaza con los personajes principales, Judy y Nick. Aquí va una versión muy detallada de un personaje nuevo en Zootopia 2. Zootopia 2. Historia de personaje. Hara Tanaka. Nombre del personaje. Hara Tanaka, especie. Panda gigante. Edad, 27 años. Ocupación. Activista medioambiental, fundadora de una organización para la preservación de la fauna de Zootopia y zonas rurales. Personalidad. Apasionada, calmada pero firme, pensativa, idealista. Tiene un fuerte sentido de justicia social y medioambiental, pero a veces sus ideales la llevan a enfrentarse con la ley. En ocasiones, se muestra demasiado confiada en sus principios, lo que la hace entrar en conflicto con los más pragmáticos como Judy. Apariencia. Un panda con un pelaje espeso, en su mayoría blanco y negro, pero con marcas especiales que evocan una imagen de las montañas de los parques nacionales. Lleva gafas de sol de estilo vintage, ropa cómoda y resistente, con un parche que dice, bajo la piel, somos todos uno. Un tatuaje en su brazo izquierdo de una hoja de bambú. Trasfondo. Hara nació en las zonas rurales de Zootopia, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, en el corazón de la Reserva Natural de Bambuella, famosa por sus frondosos bosques y hábitats salvajes. Fue criada en un ambiente tranquilo, rodeada de la naturaleza y con una conexión profunda con la vida salvaje. Sus padres, conocidos activistas ecológicos, le enseñaron desde pequeña la importancia de respetar el medio ambiente y la biodiversidad de su ciudad y las áreas circundantes. Aunque Zootopia se presentaba como una ciudad próspera, Hara creció viendo cómo los proyectos urbanos y la expansión de la infraestructura comercial estaban arrasando con ecosistemas enteros, desplazando a animales y reduciendo su espacio vital. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando los parques naturales, que había recorrido con sus padres, empezaron a ser deforestados para construir nuevos complejos comerciales de lujo, destinados a la élite de la ciudad. La sensación de injusticia fue tal que Hara decidió fundar su propia organización para luchar contra las políticas que, en su opinión, estaban destruyendo Zootopia desde dentro. Raíz viva. Desde los 20 años, Hara luchó por la preservación del medio ambiente, organizando protestas, creando concienciación pública e incluso infiltrándose en las oficinas de grandes corporaciones para exponer los daños ecológicos que estaban causando. Su activismo, aunque inspirador, también la puso en la mira de las autoridades. A lo largo de los años, Hara se ganó tantos seguidores como detractores, especialmente en las altas esferas de la política de Zootopia, quienes la veían como una radical que obstaculizaba el progreso de la ciudad. En 2025, Hara está en la cúspide de su lucha. La organización Raíz Viva se ha expandido por toda Zootopia y las regiones circundantes, con decenas de miles de personas participando en sus campañas. Sin embargo, su activismo empieza a tomar formas cada vez más directas y, en ocasiones, ilícitas. El conflicto en Zootopia 2. El comienzo de Zootopia 2 está marcado por un nuevo escándalo ambiental. Un poderoso conglomerado de la construcción ha comenzado a destruir una nueva zona boscosa para construir el complejo Zootopia Mega, un proyecto que prometía dinamizar la economía, pero que también destruía un ecosistema esencial para la fauna local. Mientras tanto, Judy Hopps, ahora promovida a un puesto de liderazgo dentro de la Oficina Central de Policía de Zootopia, enfrenta una nueva problemática. La ciudad está en una tensión constante entre desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Hara, al enterarse de este proyecto, organiza una serie de protestas pacíficas para bloquear la obra.
Sin embargo, sus métodos empiezan a ser percibidos como cada vez más radicales, y se rumorea que la organización de Hara está detrás de actos de sabotaje en las obras de construcción. Cuando un grupo de infiltrados provoca un incendio en el centro de investigación del conglomerado, se comienza a formar una gran controversia, y las autoridades sospechan de raíz viva. La introducción de Hara en Zootopia, Judy y Nick, ahora una dupla consolidada dentro de la policía, son asignados a investigar los sabotajes de raíz viva y las actividades de Hara. Aunque Judy está de acuerdo con muchas de las causas que Hara defiende, su trabajo es mantener el orden, no tomar partido. Por otro lado, Nick, que siempre ha sido un poco más pragmático, ve el peligro de radicalizar a los grupos y perder el control de la situación. Cuando los dos personajes se encuentran con Hara por primera vez, la situación es tensa. Judy intenta razonar con ella, pero Hara es firme en sus creencias y se niega a ver a la policía como aliados. En una de las confrontaciones, Hara le dice a Judy, «Hara, el sistema te ha absorbido, Hobbs. ¿Realmente crees que puedes hacer algo para cambiar las cosas desde dentro? ¿O solo estás manteniendo la apariencia de que las cosas están mejorando?» A lo largo de la película, la tensión crece entre ambos lados, con Judy intentando proteger la ley y el orden, mientras que Hara se convierte en una figura cada vez más heroica para muchos activistas, pero en un obstáculo para las autoridades. Sin embargo, el dilema de Judy no es simple. Ella ve que las protestas y actos de sabotaje no son más que un grito de desesperación ante un sistema que parece estar desmoronándose ante la codicia. Desarrollo y arco de personaje de Hara Hara no es un villano tradicional. Su motivación es genuina, aunque sus métodos no siempre lo son. A lo largo de la película, comienza a preguntarse si sus acciones están realmente cambiando algo o si solo están empeorando las cosas. Su relación con Judy evoluciona, pasando de una confrontación directa a una colaboración inesperada cuando descubren una conspiración más grande. La empresa que está destruyendo los ecosistemas de Zootopia tiene vínculos con figuras políticas poderosas, que están manipulando tanto el mercado inmobiliario como las leyes para obtener enormes ganancias. En el clímax de la película, Hara se enfrenta a un dilema moral: continuar con su activismo radical y arriesgarse a perder todo por lo que ha luchado, o unirse a Judy y Nick para exponer la verdad de una manera que podría reformar el sistema sin destruirlo. Después de un intenso enfrentamiento con los villanos de la película, Hara opta por unirse a Judy, pero con la promesa de seguir luchando por la naturaleza, aunque de una manera más estratégica. Resolución del conflicto. En el desenlace, las pruebas que Hara, Judy y Nick recopilan exponen las corruptas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, llevando a una serie de arrestos en la alta sociedad de Zootopia. Hara es vista no como una criminal, sino como una defensora de la justicia ecológica. Aunque sus métodos siguen siendo cuestionados, su causa se convierte en una bandera dentro de la política de Zootopia, que ahora debe balancear el desarrollo con la preservación del medio ambiente de una manera más justa. En la última escena de la película, Hara se encuentra con Judy y Nick en un parque natural recién restaurado, mirando al horizonte. Hara, quizás no se pueda salvar todo, pero hay cosas que sí podemos cambiar, y yo voy a seguir luchando por ellas. A veces no es sobre ganar, sino sobre seguir adelante. Conclusión. La historia de Hara Tanaka en Zootopia 2 refleja un tema central en la sociedad actual: el equilibrio entre el progreso humano y la preservación del medio ambiente. Hara representa a aquellos que, impulsados por ideales y una fuerte conexión con la naturaleza, luchan contra la injusticia, incluso si sus métodos son cuestionados. A lo largo de la película, su personaje se desarrolla, aprendiendo que, si bien los ideales son importantes, la colaboración y el compromiso con otros también lo son para lograr cambios significativos. Zootopia 2, la historia continúa con nuestros queridos protagonistas Judy Hobbs y Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como policías en la ciudad de Zootopia. Aquí te va un resumen de su nueva aventura. Trama principal. La película está ambientada varios años después del final de la primera entrega. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo misterio relacionado con la ausencia de reptiles en la ciudad. En Zootopia,
Los reptiles no tienen un ecosistema propio y su presencia parece estar prohibida. Para resolver el caso, los protagonistas deben explorar nuevas zonas inesperadas de la ciudad, lo que pone a prueba su creciente amistad y colaboración. Nuevo personaje, Gary la Serpiente. Se introduce un nuevo personaje llamado Gary the Snake, una serpiente que acompañará a Judy y Nick en su investigación. Su presencia marca un giro importante en la historia, ya que representa a los reptiles que han estado excluidos del ecosistema urbano. Reparto y voces: Jennifer Goodwin regresa como la voz de Judy Hopps. Jason Bateman vuelve como Nick Wilde. También se espera el regreso de personajes como Chief Bogo, Flash Slothmore y Gazelle Entendido. Como mencioné antes, hasta ahora no hay una secuela oficial de Zootopia confirmada por Disney, pero puedo ofrecerte una historia original y ficticia para un personaje que podría aparecer en una hipotética película de Zootopia 2, basada en lo que imagino podría ser una trama para el año 2025. Voy a desarrollar una historia bastante extensa en torno a un nuevo personaje, un conflicto interesante y cómo se enlaza con los personajes principales, Judy y Nick. Aquí va una versión muy detallada de un personaje nuevo en Zootopia 2. Zootopia 2. Historia de personaje. Hara Tanaka. Nombre del personaje. Hara Tanaka, especie. Panda gigante. Edad, 27 años. Ocupación. Activista medioambiental, fundadora de una organización para la preservación de la fauna de Zootopia y zonas rurales. Personalidad. Apasionada, calmada pero firme, pensativa, idealista. Tiene un fuerte sentido de justicia social y medioambiental, pero a veces sus ideales la llevan a enfrentarse con la ley. En ocasiones, se muestra demasiado confiada en sus principios, lo que la hace entrar en conflicto con los más pragmáticos como Judy. Apariencia. Un panda con un pelaje espeso, en su mayoría blanco y negro, pero con marcas especiales que evocan una imagen de las montañas de los parques nacionales. Lleva gafas de sol de estilo vintage, ropa cómoda y resistente, con un parche que dice: "Bajo la piel, somos todos uno". Un tatuaje en su brazo izquierdo de una hoja de bambú. Trasfondo: Hara nació en las zonas rurales de Zootopia, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, en el corazón de la Reserva Natural de Bambuella, famosa por sus frondosos bosques y hábitats salvajes. Fue criada en un ambiente tranquilo, rodeada de la naturaleza y con una conexión profunda con la vida salvaje. Sus padres, conocidos activistas ecológicos, le enseñaron desde pequeña la importancia de respetar el medio ambiente y la biodiversidad de su ciudad y las áreas circundantes. Aunque Zootopia se presentaba como una ciudad próspera, Hara creció viendo cómo los proyectos urbanos y la expansión de la infraestructura comercial estaban arrasando con ecosistemas enteros, desplazando a animales y reduciendo su espacio vital. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando los parques naturales, que había recorrido con sus padres, empezaron a ser deforestados para construir nuevos complejos comerciales de lujo, destinados a la élite de la ciudad. La sensación de injusticia fue tal que Hara decidió fundar su propia organización para luchar contra las políticas que, en su opinión, estaban destruyendo Zootopia desde dentro. Raíz viva. Desde los 20 años, Hara luchó por la preservación del medio ambiente, organizando protestas, creando concienciación pública e incluso infiltrándose en las oficinas de grandes corporaciones para exponer los daños ecológicos que estaban causando. Su activismo, aunque inspirador, también la puso en la mira de las autoridades. A lo largo de los años, Hara se ganó tantos seguidores como detractores, especialmente en las altas esferas de la política de Zootopia, quienes la veían como una radical que obstaculizaba el progreso de la ciudad. En 2025, Hara está en la cúspide de su lucha. La organización Raíz Viva se ha expandido por toda Zootopia y las regiones circundantes, con decenas de miles de personas participando en sus campañas. Sin embargo, su activismo empieza a tomar formas cada vez más directas y, en ocasiones, ilícitas. El conflicto en Zootopia 2. El comienzo de Zootopia 2 está marcado por un nuevo escándalo ambiental. Un poderoso conglomerado de la construcción ha comenzado a destruir una nueva zona boscosa
para construir el complejo Zootopia Mega, un proyecto que prometía dinamizar la economía, pero que también destruía un ecosistema esencial para la fauna local. Mientras tanto, Judy Hopps, ahora promovida a un puesto de liderazgo dentro de la Oficina Central de Policía de Zootopia, enfrenta una nueva problemática. La ciudad está en una tensión constante entre desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Hara, al enterarse de este proyecto, organiza una serie de protestas pacíficas para bloquear la obra. Sin embargo, sus métodos empiezan a ser percibidos como cada vez más radicales, y se rumorea que la organización de Hara está detrás de actos de sabotaje en las obras de construcción. Cuando un grupo de infiltrados provoca un incendio en el centro de investigación del conglomerado, se comienza a formar una gran controversia, y las autoridades sospechan de Raíz Viva. La introducción de Hara en Zootopia, Judy y Nick, ahora una dupla consolidada dentro de la policía, son asignados a investigar los sabotajes de Raíz Viva y las actividades de Hara. Aunque Judy está de acuerdo con muchas de las causas que Hara defiende, su trabajo es mantener el orden, no tomar partido. Por otro lado, Nick, que siempre ha sido un poco más pragmático, ve el peligro de radicalizar a los grupos y perder el control de la situación. Cuando los dos personajes se encuentran con Hara por primera vez, la situación es tensa. Judy intenta razonar con ella, pero Hara es firme en sus creencias y se niega a ver a la policía como aliados. En una de las confrontaciones, Hara le dice a Judy: Hara, el sistema te ha absorbido, Hobbs. ¿Realmente crees que puedes hacer algo para cambiar las cosas desde dentro? ¿O solo estás manteniendo la apariencia de que las cosas están mejorando? A lo largo de la película, la tensión crece entre ambos lados, con Judy intentando proteger la ley y el orden, mientras que Hara se convierte en una figura cada vez más heroica para muchos activistas, pero en un obstáculo para las autoridades. Sin embargo, el dilema de Judy no es simple. Ella ve que las protestas y actos de sabotaje no son más que un grito de desesperación ante un sistema que parece estar desmoronándose ante la codicia. Desarrollo y arco de personaje de Hara no es un villano tradicional. Su motivación es genuina, aunque sus métodos no siempre lo son. A lo largo de la película, comienza a preguntarse si sus acciones están realmente cambiando algo o si solo están empeorando las cosas. Su relación con Judy evoluciona, pasando de una confrontación directa a una colaboración inesperada cuando descubren una conspiración más grande. La empresa que está destruyendo los ecosistemas de Zootopia tiene vínculos con figuras políticas poderosas, que están manipulando tanto el mercado inmobiliario como las leyes para obtener enormes ganancias. En el clímax de la película, Hara se enfrenta a un dilema moral: continuar con su activismo radical y arriesgarse a perder todo por lo que ha luchado, o unirse a Judy y Nick para exponer la verdad de una manera que podría reformar el sistema sin destruirlo. Después de un intenso enfrentamiento con los villanos de la película, Hara opta por unirse a Judy, pero con la promesa de seguir luchando por la naturaleza, aunque de una manera más estratégica. Resolución del conflicto. En el desenlace, las pruebas que Hara, Judy y Nick recopilan exponen las corruptas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, llevando a una serie de arrestos en la alta sociedad de Zootopia. Hara es vista no como una criminal, sino como una defensora de la justicia ecológica. Aunque sus métodos siguen siendo cuestionados, su causa se convierte en una bandera dentro de la política de Zootopia, que ahora debe balancear el desarrollo con la preservación del medio ambiente de una manera más justa. En la última escena de la película, Hara se encuentra con Judy y Nick en un parque natural recién restaurado, mirando al horizonte. Hara: quizás no se pueda salvar todo, pero hay cosas que sí podemos cambiar, y yo voy a seguir luchando por ellas. A veces no es sobre ganar, sino sobre seguir adelante. Conclusión. La historia de Hara Tanaka en Zootopia 2 refleja un tema central en la sociedad actual: el equilibrio entre el progreso humano y la preservación del medio ambiente. Hara representa a aquellos que, impulsados por ideales y una fuerte conexión con la naturaleza, luchan contra la injusticia, incluso si sus métodos son cuestionados. A lo largo de la película, su personaje se desarrolla, aprendiendo que, si bien los ideales son importantes,
La colaboración y el compromiso con otros también lo son para lograr cambios significativos. Zootopia 2, la historia continúa con nuestros queridos protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como policías en la ciudad de Zootopia. Aquí te va un resumen de su nueva aventura. Trama principal. La película está ambientada varios años después del final de la primera entrega. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo misterio relacionado con la ausencia de reptiles en la ciudad. En Zootopia, los reptiles no tienen un ecosistema propio y su presencia parece estar prohibida. Para resolver el caso, los protagonistas deben explorar nuevas zonas inesperadas de la ciudad, lo que pone a prueba su creciente amistad y colaboración. Nuevo personaje, Gary la Serpiente. Se introduce un nuevo personaje llamado Gary the Snake, una serpiente que acompañará a Judy y Nick en su investigación. Su presencia marca un giro importante en la historia, ya que representa a los reptiles que han estado excluidos del ecosistema urbano. Reparto y voces. Jennifer Goodwin regresa como la voz de Judy Hopps. Jason Bateman vuelve como Nick Wilde. También se espera el regreso de personajes como Chief Bogo, Flash Slothmore y Gazelle Entendido. Como mencioné antes, hasta ahora no hay una secuela oficial de Zootopia confirmada por Disney, pero puedo ofrecerte una historia original y ficticia para un personaje que podría aparecer en una hipotética película de Zootopia 2, basada en lo que imagino podría ser una trama para el año 2025. Voy a desarrollar una historia bastante extensa en torno a un nuevo personaje, un conflicto interesante y cómo se enlaza con los personajes principales, Judy y Nick. Aquí va una versión muy detallada de un personaje nuevo en Zootopia 2. Zootopia 2. Historia de personaje. Hara Tanaka. Nombre del personaje. Hara Tanaka, especie. Panda gigante. Edad, 27 años. Ocupación. Activista medioambiental, fundadora de una organización para la preservación de la fauna de Zootopia y zonas rurales. Personalidad. Apasionada, calmada pero firme, pensativa, idealista. Tiene un fuerte sentido de justicia social y medioambiental, pero a veces sus ideales la llevan a enfrentarse con la ley. En ocasiones, se muestra demasiado confiada en sus principios, lo que la hace entrar en conflicto con los más pragmáticos como Judy. Apariencia. Un panda con un pelaje espeso, en su mayoría blanco y negro, pero con marcas especiales que evocan una imagen de las montañas de los parques nacionales. Lleva gafas de sol de estilo vintage, ropa cómoda y resistente, con un parche que dice, bajo la piel, somos todos uno. Un tatuaje en su brazo izquierdo de una hoja de bambú. Trasfondo. Hara nació en las zonas rurales de Zootopia, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, en el corazón de la Reserva Natural de Bambuella, famosa por sus frondosos bosques y hábitats salvajes. Fue criada en un ambiente tranquilo, rodeada de la naturaleza y con una conexión profunda con la vida salvaje. Sus padres, conocidos activistas ecológicos, le enseñaron desde pequeña la importancia de respetar el medio ambiente y la biodiversidad de su ciudad y las áreas circundantes. Aunque Zootopia se presentaba como una ciudad próspera, Hara creció viendo cómo los proyectos urbanos y la expansión de la infraestructura comercial estaban arrasando con ecosistemas enteros, desplazando a animales y reduciendo su espacio vital. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando los parques naturales, que había recorrido con sus padres, empezaron a ser deforestados para construir nuevos complejos comerciales de lujo, destinados a la élite de la ciudad. La sensación de injusticia fue tal que Hara decidió fundar su propia organización para luchar contra las políticas que, en su opinión, estaban destruyendo Zootopia desde dentro. Raíz viva. Desde los 20 años, Hara luchó por la preservación del medio ambiente, organizando protestas, creando concienciación pública e incluso infiltrándose en las oficinas de grandes corporaciones para exponer los daños ecológicos que estaban causando. Su activismo, aunque inspirador, también la puso en la mira de las autoridades. A lo largo de los años, Hara se ganó tantos seguidores como detractores, especialmente en las altas esferas de la política de Zootopia,
quienes la veían como una radical que obstaculizaba el progreso de la ciudad. En 2025, Hara está en la cúspide de su lucha. La organización Raíz Viva se ha expandido por toda Zootopia y las regiones circundantes, con decenas de miles de personas participando en sus campañas. Sin embargo, su activismo empieza a tomar formas cada vez más directas y, en ocasiones, ilícitas. El conflicto en Zootopia 2. El comienzo de Zootopia 2 está marcado por un nuevo escándalo ambiental. Un poderoso conglomerado de la construcción ha comenzado a destruir una nueva zona boscosa para construir el complejo Zootopia Mega, un proyecto que prometía dinamizar la economía, pero que también destruía un ecosistema esencial para la fauna local. Mientras tanto, Judy Hopps, ahora promovida a un puesto de liderazgo dentro de la Oficina Central de Policía de Zootopia, enfrenta una nueva problemática. La ciudad está en una tensión constante entre desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Hara, al enterarse de este proyecto, organiza una serie de protestas pacíficas para bloquear la obra. Sin embargo, sus métodos empiezan a ser percibidos como cada vez más radicales, y se rumorea que la organización de Hara está detrás de actos de sabotaje en las obras de construcción. Cuando un grupo de infiltrados provoca un incendio en el centro de investigación del conglomerado, se comienza a formar una gran controversia y las autoridades sospechan de Raíz Viva. La introducción de Hara en Zootopia, Judy y Nick, ahora una dupla consolidada dentro de la policía, son asignados a investigar los sabotajes de Raíz Viva y las actividades de Hara. Aunque Judy está de acuerdo con muchas de las causas que Hara defiende, su trabajo es mantener el orden, no tomar partido. Por otro lado, Nick, que siempre ha sido un poco más pragmático, ve el peligro de radicalizar a los grupos y perder el control de la situación. Cuando los dos personajes se encuentran con Hara por primera vez, la situación es tensa. Judy intenta razonar con ella, pero Hara es firme en sus creencias y se niega a ver a la policía como aliados. En una de las confrontaciones, Hara le dice a Judy, «Hara, el sistema te ha absorbido, Hopps. ¿Realmente crees que puedes hacer algo para cambiar las cosas desde dentro? ¿O solo estás manteniendo la apariencia de que las cosas están mejorando?» A lo largo de la película, la tensión crece entre ambos lados, con Judy intentando proteger la ley y el orden, mientras que Hara se convierte en una figura cada vez más heroica para muchos activistas, pero en un obstáculo para las autoridades. Sin embargo, el dilema de Judy no es simple. Ella ve que las protestas y actos de sabotaje no son más que un grito de desesperación ante un sistema que parece estar desmoronándose ante la codicia. Desarrollo y arco de personaje de Hara no es un villano tradicional. Su motivación es genuina, aunque sus métodos no siempre lo son. A lo largo de la película, comienza a preguntarse si sus acciones están realmente cambiando algo o si solo están empeorando las cosas. Su relación con Judy evoluciona, pasando de una confrontación directa a una colaboración inesperada cuando descubren una conspiración más grande. La empresa que está destruyendo los ecosistemas de Zootopia tiene vínculos con figuras políticas poderosas, que están manipulando tanto el mercado inmobiliario como las leyes para obtener enormes ganancias. En el clímax de la película, Hara se enfrenta a un dilema moral: continuar con su activismo radical y arriesgarse a perder todo por lo que ha luchado, o unirse a Judy y Nick para exponer la verdad de una manera que podría reformar el sistema sin destruirlo. Después de un intenso enfrentamiento con los villanos de la película, Hara opta por unirse a Judy, pero con la promesa de seguir luchando por la naturaleza, aunque de una manera más estratégica. Resolución del conflicto. En el desenlace, las pruebas que Hara, Judy y Nick recopilan exponen las corruptas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, llevando a una serie de arrestos en la alta sociedad de Zootopia. Hara es vista no como una criminal, sino como una defensora de la justicia ecológica. Aunque sus métodos siguen siendo cuestionados, su causa se convierte en una bandera dentro de la política de Zootopia, que ahora debe balancear el desarrollo con la preservación del medio ambiente de una manera más justa. En la última escena de la película, Hara se encuentra con Judy y Nick en un parque natural recién restaurado, mirando al horizonte. Hara, quizás no se pueda salvar todo, pero hay cosas que sí podemos cambiar.
y yo voy a seguir luchando por ellas. A veces no es sobre ganar, sino sobre seguir adelante. Conclusión. La historia de Hara Tanaka en Zootopia 2 refleja un tema central en la sociedad actual: el equilibrio entre el progreso humano y la preservación del medio ambiente. Hara representa a aquellos que, impulsados por ideales y una fuerte conexión con la naturaleza, luchan contra la injusticia, incluso si sus métodos son cuestionados. A lo largo de la película, su personaje se desarrolla, aprendiendo que, si bien los ideales son importantes, la colaboración y el compromiso con otros también lo son para lograr cambios significativos. Zootopia 2, la historia continúa con nuestros queridos protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como policías en la ciudad de Zootopia. Aquí te va un resumen de su nueva aventura. Trama principal. La película está ambientada varios años después del final de la primera entrega. Judy y Nick se enfrentan a un nuevo misterio relacionado con la ausencia de reptiles en la ciudad. En Zootopia, los reptiles no tienen un ecosistema propio y su presencia parece estar prohibida. Para resolver el caso, los protagonistas deben explorar nuevas zonas inesperadas de la ciudad, lo que pone a prueba su creciente amistad y colaboración. Nuevo personaje, Gary la Serpiente. Se introduce un nuevo personaje llamado Gary the Snake, una serpiente que acompañará a Judy y Nick en su investigación. Su presencia marca un giro importante en la historia, ya que representa a los reptiles que han estado excluidos del ecosistema urbano. Reparto y voces: Jennifer Goodwin regresa como la voz de Judy Hopps. Jason Bateman vuelve como Nick Wilde. También se espera el regreso de personajes como Chief Bogo, Flash Slothmore y Gazelle Entendido. Como mencioné antes, hasta ahora no hay una secuela oficial de Zootopia confirmada por Disney, pero puedo ofrecerte una historia original y ficticia para un personaje que podría aparecer en una hipotética película de Zootopia 2, basada en lo que imagino podría ser una trama para el año 2025. Voy a desarrollar una historia bastante extensa en torno a un nuevo personaje, un conflicto interesante y cómo se enlaza con los personajes principales, Judy y Nick. Aquí va una versión muy detallada de un personaje nuevo en Zootopia 2. Zootopia 2. Historia de personaje. Hara Tanaka. Nombre del personaje. Hara Tanaka, especie. Panda gigante. Edad, 27 años. Ocupación. Activista medioambiental, fundadora de una organización para la preservación de la fauna de Zootopia y zonas rurales. Personalidad. Apasionada, calmada pero firme, pensativa, idealista. Tiene un fuerte sentido de justicia social y medioambiental, pero a veces sus ideales la llevan a enfrentarse con la ley. En ocasiones, se muestra demasiado confiada en sus principios, lo que la hace entrar en conflicto con los más pragmáticos como Judy. Apariencia. Un panda con un pelaje espeso, en su mayoría blanco y negro, pero con marcas especiales que evocan una imagen de las montañas de los parques nacionales. Lleva gafas de sol de estilo vintage, ropa cómoda y resistente, con un parche que dice: "Bajo la piel, somos todos uno". Un tatuaje en su brazo izquierdo de una hoja de bambú. Trasfondo: Hara nació en las zonas rurales de Zootopia, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, en el corazón de la Reserva Natural de Bambuella, famosa por sus frondosos bosques y hábitats salvajes. Fue criada en un ambiente tranquilo, rodeada de la naturaleza y con una conexión profunda con la vida salvaje. Sus padres, conocidos activistas ecológicos, le enseñaron desde pequeña la importancia de respetar el medio ambiente y la biodiversidad de su ciudad y las áreas circundantes. Aunque Zootopia se presentaba como una ciudad próspera, Hara creció viendo cómo los proyectos urbanos y la expansión de la infraestructura comercial estaban arrasando con ecosistemas enteros, desplazando a animales y reduciendo su espacio vital. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando los parques naturales, que había recorrido con sus padres, empezaron a ser deforestados para construir nuevos complejos comerciales de lujo, destinados a la élite de la ciudad. La sensación de injusticia fue tal que Hara decidió fundar su propia organización para luchar contra las políticas que, en su opinión,
estaban destruyendo Zootopia desde dentro. Raíz viva. Desde los 20 años, Hara luchó por la preservación del medio ambiente, organizando protestas, creando concienciación pública e incluso infiltrándose en las oficinas de grandes corporaciones para exponer los daños ecológicos que estaban causando. Su activismo, aunque inspirador, también la puso en la mira de las autoridades. A lo largo de los años, Hara se ganó tantos seguidores como detractores, especialmente en las altas esferas de la política de Zootopia, quienes la veían como una radical que obstaculizaba el progreso de la ciudad. En 2025, Hara está en la cúspide de su lucha. La organización Raíz Viva se ha expandido por toda Zootopia y las regiones circundantes, con decenas de miles de personas participando en sus campañas. Sin embargo, su activismo empieza a tomar formas cada vez más directas y, en ocasiones, ilícitas. El conflicto en Zootopia 2. El comienzo de Zootopia 2 está marcado por un nuevo escándalo ambiental. Un poderoso conglomerado de la construcción ha comenzado a destruir una nueva zona boscosa para construir el complejo Zootopia Mega, un proyecto que prometía dinamizar la economía, pero que también destruía un ecosistema esencial para la fauna local. Mientras tanto, Judy Hopps, ahora promovida a un puesto de liderazgo dentro de la Oficina Central de Policía de Zootopia, enfrenta una nueva problemática. La ciudad está en una tensión constante entre desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Hara, al enterarse de este proyecto, organiza una serie de protestas pacíficas para bloquear la obra. Sin embargo, sus métodos empiezan a ser percibidos como cada vez más radicales, y se rumorea que la organización de Hara está detrás de actos de sabotaje en las obras de construcción. Cuando un grupo de infiltrados provoca un incendio en el centro de investigación del conglomerado, se comienza a formar una gran controversia, y las autoridades sospechan de Raíz Viva. La introducción de Hara en Zootopia, Judy y Nick, ahora una dupla consolidada dentro de la policía, son asignados a investigar los sabotajes de Raíz Viva y las actividades de Hara. Aunque Judy está de acuerdo con muchas de las causas que Hara defiende, su trabajo es mantener el orden, no tomar partido. Por otro lado, Nick, que siempre ha sido un poco más pragmático, ve el peligro de radicalizar a los grupos y perder el control de la situación. Cuando los dos personajes se encuentran con Hara por primera vez, la situación es tensa. Judy intenta razonar con ella, pero Hara es firme en sus creencias y se niega a ver a la policía como aliados. En una de las confrontaciones, Hara le dice a Judy: «Hara, el sistema te ha absorbido, Hopps. ¿Realmente crees que puedes hacer algo para cambiar las cosas desde dentro? ¿O solo estás manteniendo la apariencia de que las cosas están mejorando?» A lo largo de la película, la tensión crece entre ambos lados, con Judy intentando proteger la ley y el orden, mientras que Hara se convierte en una figura cada vez más heroica para muchos activistas, pero en un obstáculo para las autoridades. Sin embargo, el dilema de Judy no es simple. Ella ve que las protestas y actos de sabotaje no son más que un grito de desesperación ante un sistema que parece estar desmoronándose ante la codicia. Desarrollo y arco de personaje de Hara. Hara no es un villano tradicional. Su motivación es genuina, aunque sus métodos no siempre lo son. A lo largo de la película, comienza a preguntarse si sus acciones están realmente cambiando algo o si solo están empeorando las cosas. Su relación con Judy evoluciona, pasando de una confrontación directa a una colaboración inesperada cuando descubren una conspiración más grande. La empresa que está destruyendo los ecosistemas de Zootopia tiene vínculos con figuras políticas poderosas, que están manipulando tanto el mercado inmobiliario como las leyes para obtener enormes ganancias. En el clímax de la película, Hara se enfrenta a un dilema moral: continuar con su activismo radical y arriesgarse a perder todo por lo que ha luchado, o unirse a Judy y Nick para exponer la verdad de una manera que podría reformar el sistema sin destruirlo. Después de un intenso enfrentamiento con los villanos de la película, Hara opta por unirse a Judy, pero con la promesa de seguir luchando por la naturaleza, aunque de una manera más estratégica. Resolución del conflicto. En el desenlace, las pruebas que Hara, Judy y Nick recopilan exponen las corruptas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, llevando a una serie de arrestos en la alta sociedad de Zootopia.
Hara es vista no como una criminal, sino como una defensora de la justicia ecológica. Aunque sus métodos siguen siendo cuestionados, su causa se convierte en una bandera dentro de la política de Zootopia, que ahora debe balancear el desarrollo con la preservación del medio ambiente de una manera más justa. En la última escena de la película, Hara se encuentra con Judy y Nick en un parque natural recién restaurado, mirando al horizonte. Hara, quizás no se pueda salvar todo, pero hay cosas que sí podemos cambiar, y yo voy a seguir luchando por ellas. A veces no es sobre ganar, sino sobre seguir adelante. Conclusión. La historia de Hara Tanaka en Zootopia 2 refleja un tema central en la sociedad actual: el equilibrio entre el progreso humano y la preservación del medio ambiente. Hara representa a aquellos que, impulsados por ideales y una fuerte conexión con la naturaleza, luchan contra la injusticia, incluso si sus métodos son cuestionados. A lo largo de la película, su personaje se desarrolla, aprendiendo que, si bien los ideales son importantes, la colaboración y el compromiso con otros también lo son para lograr cambios significativos.